Bienvenidos y bienvenidas a otra emisión de Hablemos Marx, tan cercanos del Mundial, tan entre lo que es la fiesta máxima de fútbol y por otro lado lo que viene siendo un conjunto de desigualdades en el deporte. Entonces vamos a arruinarnos un poquito esta edición, sobre todo con un nuevo invitado. Nuestro invitado del día de hoy se llama Freddy. Freddy es un gran compa, un gran camarada, le sabe el chisme, periodismo y sobre todo le va al Cruz Azul. No hay persona que ame más el fútbol que Freddy para soportar todas esas cuestiones de el fútbol, amor y otros detalles. Bienvenido, Freddy, ¿cómo estás? Muchas gracias, Misa. Bien, y en efecto sí, yo creo que amo más al deporte que a cualquier equipo, porque pues durante más de 20 años no pude celebrar nunca un título del Cruz Azul. Y además le voy a otros equipos también muy inútiles, como el Valencia o como los Red Sox, como los Spurs, que han tenido buenos años en la última década, pero durante toda mi infancia y juventud pues, nunca pude celebrar un título de ninguno de esos malditos mediocres. No te preocupes, Freddy. Ya les Hay llegó. gente que le va al Pachuca. El Pachuca es el mejor equipo, es el De mejor que el mejor, equipo. ni siquiera es el mejor equipo de Hidalgo, pero bueno, Vas a decir que es el Cruz Azul. Mira, por supuesto. voy a dejar que digas esas cosas porque yo he visto más veces al Pachuca campeón de lo que tú has visto al Cruz Azul. Ya no, ya no. Claro que sí, una sudamericana, papá. Dos Copa MX, tres Conca Champions, dos ligas, dos campeón de campeones, una Leagues Cup. ¿Y qué más se ganó? El que era antes del campeón de campeones también se ganó una vez, cuando se ganó Copa MX. Entonces ya me tocó ver 13 títulos en 13 estos años. títulos. Ok, te van los míos. Campeón en el 99. Campeón Ese en no el se 2000. cuenta. Ah, yo estaba en Pachuca, de hecho, papito. Campeón en el 2007. Clausura 2016. Apertura 22. Sudamericana 2006. 5 Cinco ligas. campeonatos con CACAF. He visto el Pachuca campeón desde hace mucho tiempo. No le vas a ganar. Es como los nuevos aficionados del Toluca que sí ganan y son el equipo más ganador de la década o del 2000, a partir del 2000. Así es el Pachuca, es un grande, aunque a muchos les duela. El mejor equipo de Hidalgo se llama Pachuca. Difiero, pero no estamos aquí para hablar hoy de Hidalgo, no estamos aquí para enemistar a Hidalgo, sino para enemistar a todo el fútbol. Exactamente. Y me gustaría empezar a decir como uno de los grandes problemas del capitalismo que tiene toda una teoría es que la gente, o bueno, el burgués, cada vez va acumulando más poder y dinero. Y el fútbol es un reflejo de ello. Muchas cosas pasan, muchas cosas transitan, pero algo que hemos ido viendo en al menos la Liga Mexicana es que el fútbol se queda en manos de unos pocos. Y mientras la clase obrera como nosotros depositamos nuestros sueños en 11 jugadores que pueden ser de lo más inútiles, ellos siguen generando sumas de dinero. Y uno de estos ejemplos y esta concentración son los monopolios. La multipropiedad aquí también figura. Y me gustaría darte el ejemplo de uno de los empresarios más eh, nefastos que he visto en mi vida, que se llama Ricardo Salinas Pliego. Ujú. Tu tío. El señor habla de competencia perfecta, el sector privado, dejar competir, pero nunca ha hecho un equipo campeón. Ninguno de sus equipos es competitivo. No permite la competencia porque paga para no descender o paga para tener un equipo en máximo circuito y tampoco luego les paga a sus jugadores. Entonces, la parte importante aquí creo donde se visualiza muchas cosas del fútbol es cómo funciona no solamente esta industria, sino cómo funciona una industria dentro del sistema capitalista. Al final de cuentas, un empresario de estos tipo pues sabe utilizar los mecanismos de instituciones para poder seguir acumulando poder. Y no es el único caso. Ahí tenemos también a los Hank, a la multipropiedad de los Martínez, que es el dueño del Pachuca, del León, del Everton, de Viña en Chile, Real Oviedo, del Real Oviedo. Sporting de Gijón. Esos son de Grupo Orlegui, ¿no? Sí, claro. Orley que tenía Atlas, Y Santos. Santos y el Sporting de Gijón. Estamos hablando de que familias empiezan a cooptar ya y se convierte el fútbol en la transnacional para mandar capital y sacar ahí ganancias. ¿Tú qué Ujú. piensas de eso? Pues creo que
Es algo que, bien decías, parte mucho de la estructura de la industria del deporte como un mercado. Durante muchos años el fútbol y en general los deportes fueron competiciones enfocadas plenamente en el deporte y poco a poco fueron transformándose en industrias. Creo que en el fútbol lo vimos empezar a ser cada vez más una industria a partir del final del siglo pasado, los noventas y principio de siglo. Evidentemente eso atrae a los grandes capitales, no solo por la posibilidad de revenue que tiene una industria que siempre está en constante movimiento, como lo es el deporte o como lo son las ligas deportivas, sino también por la exposición que tiene y el papel que tiene, en este caso, el fútbol en las personas. Precisamente creo que el inicio de esta charla es una buena muestra de ello, ¿no? La pelea identitaria que se puede tener a partir de algo tan burdo como el hecho de que Cruz Azul sea o no de Hidalgo. Una disputa, no voy a decir pasional, pero es una disputa identitaria entre dos personas que viven en la Ciudad de México o en el área metropolitana y que, bueno, al menos no, yo no sé tú, pero no sé cuánto tiempo pasaste en Hidalgo, pero yo nunca he ido ni siquiera he ido a Jaso Hidalgo, nunca en mi vida. Este, pero al final de cuentas nos volvemos, en tu caso del grupo Pachuca y en mi caso de la cooperativa Cruz Azul. Dos empresas que creo que son de las menos problemáticas en la Liga Mexicana, pero finalmente son dos empresas que controlan buena parte de de sus nichos, ¿no? Cruz Azul es la segunda empresa de concreto más importante del país y una de las más importantes de América Latina, y pues Grupo Pachuca prácticamente es dueña de un estado. Sí, es. Sí, justamente me gusta esa comparativa que pones entre la importancia económica que tiene Cementos Cruz Azul como una de las más importantes, que también ahí está los que son pertenecientes a Tigres, ¿qué cementera es? Y sí, Pachuca por alguna razón es dueño de Pachuca, básicamente. Tiene tu safari, tiene su bus, tiene su salón de la fama, su universidad. Básicamente han construido ya un imperio que consta de los mismos pobladores. Y uno de Ujú. esos ejemplos más vivos creo que es esta serie de Club de Cuervos, en donde justamente se firman de dentro de las instalaciones del club y hablan de cómo la familia se hizo dueña del Estado, ¿no? A través de este tipo de identidad que surge por amor a una playera, pues muchos no se dan cuenta de cómo se apropiaron de las costumbres, de la economía, de diferentes formas y esferas que ahora quedan a poder y disposición de la familia Martínez. Pero no es el único caso, ¿no? O sea, también hay, ya hablando de concentración de poder, creo que tú sabes un poquito de ello, el caso de Televisa. No, creo que el equipo que es más amado y más odiado es el América, pero justamente también ha habido ahí una anexión de poder de esta televisora con el poder ya presidencial. Claro. ¿Tú qué opinas de ello? Creo que es algo que pasa en todo el mundo, ¿no? Siempre el poder político se busca acercar al poder simbólico que tiene el deporte. El equipo de Franco era la Lazio y el equipo de Berlusconi el AC Milan, ¿no? Y en México el equipo del PRI era el América y el equipo de Televisa también es el América. En Argentina el equipo ay, de Milei es Boca y el equipo del pueblo es River, etcétera, ¿no? Son el poder simbólico que tiene el deporte siempre busca ser cooptado también por el poder económico. Y en México creo que, hablando de multipropiedad, pues Televisa fue dueño de un montón de equipos. Dueño de América, fue dueño de Necaxa, fue dueño de este equipo que yo creo que es el peor nombre de equipo que ha tenido alguno en la vida, que era el Socio Águila, que jugaba en Primera A, era la filial de América. Pero sí, o sea, Televisa más allá del poder fáctico que pueda tener dentro del desempeño deportivo de la Liga de Fútbol Mexicana, lo que tiene es el poder político y el poder económico para controlar también lo que sucede alrededor del fútbol. Tanto los nexos que tiene el deporte con la política de gobierno, pues, anexada al PRI, también las políticas económicas, las políticas de transmisión, tener sobre todo la capacidad de decidir qué se hace y qué no se hace dentro de la liga. Todo el tiempo siempre se le acusa a Emilio Azcárraga de ser quien controla la liga, pero pues así es.
hasta la fecha sigue siendo, ¿no? El principal grupo opositor, de hecho, de Grupo Televisa dentro del fútbol mexicano es Grupo Pachuca, que tal vez no tiene tanta preponderancia dentro de las decisiones políticas y económicas del país, pero sí al menos en las del fútbol, porque pues no hay que olvidar que pues, el fútbol es un deporte que nos gusta a nosotros, a los pequeños obreros, a la clase obrera, pero que controlan solo las manos de grandes empresarios. Todos los equipos son manejados o todos son propiedad de alguna empresa importante, pues porque evidentemente eh, no creo que ningún equipo pudiera sostenerse tampoco sin ese gran capital en la industria actual del deporte. Pero sí, Televisa es quien decide, o durante muchos años ha sido quien decide cómo se transmite, dónde se transmite, y siempre ha sido a través de pactos raros, pactos que no son transparentes y que hasta la fecha lo son, ¿no? Solo hay que recordar que a principios de año, TV Azteca, que pues, es la segunda televisora más importante del país, no tenía derechos de transmisión del Mundial, porque quien controla hasta este Mundial los derechos de transmisión del Mundial es Televisa. Y Televisa bien pudo decir que no le daba ni un solo partido a TV Azteca, ¿no? Ya se habría metido en problemas de otro tipo, con prácticas monopólicas, manipulación de mercado, etcétera, pero así como suceden las cosas también en México, entendiendo también el poder que tiene Televisa dentro de la esfera política, es algo que tampoco sabemos cómo se habría desempeñado, también sabiendo que Ricardo Salinas Pliego tiene un pleito abierto con el gobierno en turno. Pero sí, o sea, creo que Televisa es la muestra de cómo el fútbol termina siendo una moneda de cambio entre el poder fáctico de las empresas, del capital, y el poder simbólico que tiene a través de los aficionados. Nuevamente, lo que tienen en los equipos a los que apoyan, pues es una carga identitaria, una carga personal demasiado fuerte, que lo podemos ver hasta en un meme tan sencillo como que cuando gana el América, la delincuencia disminuye. Es un chiste, no me constan los datos, pero ese es el tipo de poder simbólico que tiene el fútbol en la gente. El hecho de incluso poder decir que el asociar a un equipo como el América con la delincuencia tiene efectos sobre la realidad, ¿no? Que ya nos lleva a otros asuntos que estaríamos divergiendo demasiado en el tema, entonces mejor vamos a dejarlo, vamos a encerrarlo aquí. Me gusta este ejemplo que acabas de dar, porque no, de hecho, no nos estamos apartando mucho de lo que también quería hablar. Solo antes me gustaría justamente enfatizar en esos temas, ¿no? De monopólicos y la concentración del poder político, en la influencia del mismo. Y que justamente ahorita, por ejemplo, que mencionabas a Salinas Pliego y su pelea que trae con el gobierno, estaba viendo uno de los partidos más aburridos que jamás vi, ¿no? Estaba jugando el Puebla, creo que era el último partido del Mazatlán o algo así. Y de repente el narrador empieza a hablar sobre la defensa de la soberanía y de las garantías individuales, y que por eso los invitaba a todos los televidentes a ver un show o un documental en donde se hablaba de la represión de la 4T y de por qué una gobernadora de Chihuahua Ujú. justificaba accionar de meter agentes externos de Estados Unidos a territorio nacional sin permiso. Y para mí me causa enojo porque justamente ahí se ven las representaciones de los intereses. Y por otro lado, este tipo de concentración de poder, este tipo de disputas por el poder, terminan afectando en algo que el ser humano necesita por naturaleza, que es el espectáculo y el entretenimiento y el ocio. Uno espera ver un partido malo, tal vez del Puebla, pero no espera tener su mensaje político sobre, bueno, al diablo la 4T, ¿no? Y viva la libertad, carajo, y cosas así, de una persona que se pasa despotricando contra el pensamiento crítico. Ujú. Entonces, en ese sentido, creo que es bien pertinente ya empezar a hablar también de cómo el fútbol, junto con estas grandes empresas, también condiciona la misma reproducción de las personas, ¿no? Y en ese sentido, hablar de esa fase identitaria como el ejemplo que tuvimos al inicio de esa disputa por ser mejor o cuál es el mejor equipo, cuál es el mejor, el más campeón o cosas así, representan algo que pasa mucho dentro del sistema capitalista y que lo vimos con anterioridad, que es el apaciguamiento de la lucha de clase, de la lucha y la conciencia de esta lucha obrera, porque justamente algo que ha servido también como mecanismos para controlar una sociedad,
reprimida, es justamente atomizando a los sujetos. Y posiblemente tú y yo podamos ser muy camaradas y el día de fútbol, pues no nos vamos a pelear por ver si gana el Cruz Azul sobre el Pachuca o viceversa, pero hay gente que sí. Y ese Ujú. tipo de violencia también viene acompañado de otros actos políticos. Y uno de los casos más tristes, si recuerdas, fue lo que pasó entre Querétaro y Atlas, si no mal Sí, recuerdo. Esta sí, pelea en que donde botaron el estadio. exactamente, y donde dijeron que no había muertos, pero, pues, habían circulado imágenes bastante fuertes, donde podríamos suponer que eran datos falsos, ¿no? Pero esta parte de cómo el capitalismo va generando una acumulación de poder y al mismo tiempo va generando violencia entre los que dijimos los obreros, es algo que a mí me choquea bastante, ¿no? ¿Tú qué opinas de eso, Fred? Creo que, o sea, los rasgos de pertenencia que genera el deporte son muy necesarios, ¿no? Son parte del desarrollo de la personalidad y también del desarrollo de las condiciones identitarias de cualquier persona, ¿no? El hecho de que exista un equipo en Pachuca que represente a los pachuqueños, a los hidalguenses, me parece algo bastante loable, algo bastante agradable de ver, tanto como lo es para la gente en Tijuana o en la frontera, el ver a los cholos, ¿no? O eh, para la gente en Cancún, que nunca tuvo un equipo cuando estuvo el Atlante allá. Creo que son cosas que genera el deporte y que a partir de eso se generan cierto tipo de batallas que son en teoría lúdicas a partir del deporte, ¿no? Pero finalmente no deja de ser un enfrentamiento directo entre dos representativos. Creo que la escalada del enfrentamiento lúdico a partir del juego, a partir del deporte, a la violencia real, es algo que precisamente sí se empieza a notar a partir de que el capital toma forma dentro del deporte, porque creo que es algo muy notorio también. No me quiero poner muy técnico porque eso es lo tuyo, muy teórico. Elías, en su trabajo sobre la conformación del deporte como una actividad que da origen a la sociedad, a los procesos civilizatorios, explica que los Juegos Olímpicos son una consecuencia de evitar más guerras, de que la confrontación entre Grecia y Roma sea a partir del juego, ¿no? En cuanto empieza el juego, hay violencia, hay enfrentamiento, hay rivalidad, puede haber incluso una especie de odio velado, pero en cuanto el juego acaba, la regla implica que eso se acaba, que el odio, que la confrontación se queda en el juego. Y la conformación del proceso civilizatorio está ahí, en el hecho de no extender una guerra más allá del juego para que las sociedades se rijan a través de códigos civiles que no impliquen la matanza o el constante desaparecimiento de asentamientos sociales. Y sí, creo que lo que pasa entre Querétaro y Atlas, obviamente no desapareció un asentamiento social, pero es nuevamente el poder ver que esa parte del enfrentamiento lúdico no queda claro para toda la gente, ¿no? Y el hecho de que en el deporte una persona ataque a lo que en teoría representa a la otra persona, es atacar a la persona misma. Y eso creo que es también lo que termina siendo Grupo Pachuca, Grupo Televisa, la Cooperativa Cruz Azul, Cemex, etcétera, para también velar por sus intereses económicos, por sus intereses políticos, etcétera, a la hora de presionar a partir de sus aficionados, ¿no? Obviamente Televisa puede presionar de manera más fuerte, siendo el equipo, bueno, el América siendo el equipo más popular del país, para dar un mensaje a través de su televisora o a través de un partido de fútbol, como también lo hizo en su momento Billy Álvarez a través del equipo cuando tuvo problemas con la cooperativa que lo querían sacar, ¿no? Que hicieron que los jugadores salieran con una manta que decía todos somos Billy. Finalmente terminó perdiendo la presidencia, pero esa es una forma de presionar, ¿no? Porque tú como aficionado de Cruz Azul tal vez no sabes cuáles son los problemas políticos de la cooperativa Cruz Azul, cómo afecta a los cooperativistas, cómo afecta a los trabajadores dentro de la empresa, cómo afecta que una cabecilla como Billy Álvarez, que tenía una ficha roja de la Interpol en su cabeza, siga siendo el presidente, ¿no? Pero para el aficionado ver cómo va, pues los jugadores dicen todos somos Billy Álvarez, pues vamos a apoyar a Billy Álvarez, ¿no? Como una muestra de homogenización entre el mensaje del equipo. Y lo mismo con el ejemplo que ponías ahorita de TV Azteca, ¿no? No necesariamente la gente a veces se identifica ni siquiera con el juego, sino con lo que está viendo, como es el caso de la relación parasocial que tiene la mitad de México con Cristian Martinoli y Luis García. Sí. Eh, son muy chistosos, pero a veces lo detesto. Y estoy totalmente de acuerdo en esa parte donde esta parte lúdica contiene.
los posibles conflictos. El problema creo que ahí también radica en que estos conflictos no son contenidos porque a la vez no hay una participación o una conciencia de para qué es el juego. Y esa parte de para qué es el juego se ha perdido con otra de las consecuencias del capitalismo, que es la mercantilización de la vida. Tú vas a un estadio y forzosamente vas a comprar algo, ¿no? O sale la nueva playera de tu equipo, aunque no haya sido campeón, porque antes cambiaban las playeras, me acuerdo más o menos como según vaya sumando estrellas, y ahorita cada 6 meses hay una nueva edición y la tercera edición, y el fútbol ya se destinó a esta parte del consumo. En esa parte del consumo, pues se arrebata y se modifican los procesos identitarios y los procesos de ¿para qué es el deporte? En el capítulo anterior también nuestro invitado nos decía como, es que el deporte, el espectáculo, no son malos, son procesos recreativos de desarrollo del ser humano, entablar también normas, de entablar reglas, de entablar un constructo social para poder sociabilizar con los demás. El problema es que justamente hay una cooptación de la esencia del deporte, en este caso del fútbol, entonces convertirlo solamente en un proceso de mercado. Y estos procesos de violencia son una consecuencia, pero no son los únicos. Y aquí sí me gustaría hablar también de otro tema, de cómo también a través del consumo se le pueden quitar, pues, digamos que la base de la reproducción del trabajador, que son los ingresos, a través de un nuevo actor que ha estado emergiendo de bastante fuerte y bastante eh, a niveles internacionales, que son el papel de los casinos. Si te das cuenta, todas las ligas están patrocinadas ya por un casino. Y en ese sentido, o tienen la influencia, o son patrocinadores. Y el único, hasta donde tengo noción, país que intentó intervenir en ello fue Lula da Silva, porque hizo una provisión de los patrocinios de los casinos en línea, porque la gente brasileña ya estaba empezando a tener un problema de adicción al juego. Y eso ya estaba representando un problema para la salud, ¿no? Y un problema para la salud financiera también de los trabajadores. Porque al final de cuentas, no es que tengamos los millones y millones para decir, bueno, voy a perder y no pasa nada. Con un target del deporte, pues es la clase obrera que y no tenemos esa parte de los recursos abundantes, por así decirlos, ¿no? Entonces, para el caso de la Liga Mexicana, pues el casino más relevante ahorita es Caliente, que Ujú. curiosamente le pertenece al A mismo un dueño, equipo. a un propietario de un equipo, ¿no? Y que hasta el estadio dice Estadio Caliente. ¿Tú qué opinas de eso? México Pues mágico. esto es algo en lo que los gringos sí nos llevaron ventaja o que sí tuvieron una acción concreta y es que ningún equipo en Estados Unidos puede estar, de ninguna liga, puede estar patrocinado por un casino. O sea, los casinos pueden tener participación en spots publicitarios, pueden tener presencia en televisión, en radio, redes sociales, etcétera, pero ninguna liga puede estar ligada a un casino, ya sea en los equipos o en la liga misma. Y creo que el caso es que es demasiado claro. Sería absurdo no ver el conflicto que genera que un casino patrocine una liga deportiva. No solamente por la mala imagen que puede dar, que de hecho ese es el origen de por qué Estados Unidos regula a los casinos y las ligas, el hecho de que no querían que se ligara los nombres de la NFL, de la NHL, la NBA, la MLB, etcétera, con algo que les hiciera perder credibilidad hacia los aficionados, hacia el hecho de que un aficionado pueda ir a un estadio y no sentir que los jugadores están cooperando, que los equipos están cooperando por generar una línea de apuestas o por generar una apuesta en concreto o sencillamente cualquier polémica que hemos visto en el fútbol los últimos 10 años a partir de que las casas de apuestas empiezan a meter más en el fútbol y no solamente en las ligas, en la Liga Nacional, que pues, es un caso demasiado evidente, sino pues, en cualquier liga del mundo. Creo que el primer patrocinio que yo vi fuerte de una casa de apuestas en un equipo fue en el Real Madrid, alrededor de 10 15 años que los empezó a patrocinar Bet365, que es una casa de apuestas europea muy importante y que creo que sentó el precedente de pues si no pasa nada en el equipo más importante del mundo, pues no va a pasar
nada en ningún otro equipo de ninguna otra liga. Y pues dicho y hecho, o sea, en México había solamente un equipo que no estaba patrocinado por una casa de apuestas y era Cruz Azul, que era el único que se negaba a ser patrocinado por Caliente, pero ahora sí lo patrocina Novibet, que es otra casa de apuestas. No es Caliente, pero no deja de ser una casa de apuestas, ¿no? El problema sigue siendo el mismo. Creo que el hecho de que las apuestas estén metidas en el deporte genera, a mí personalmente me genera una desconfianza constante en lo que estoy viendo. Creo que a los equipos les genera un ingreso bastante importante. Sé de buena fuente que Caliente tira dinero al estúpido. O sea, es capaz de, hoy Caliente ve, hablemos Marx, ve que están hablando de fútbol, mañana te ofrece 1 millón de pesos. ¿Por qué? No sé. Porque Yo, pongas el loguito ahí en tu esquina. Ah, claro, yo lo aceptaría también, pero es que ese es el punto. Genera desconfianza, sí, pero es una forma en que la industria tiene para solventarse, porque los costos de manejo del fútbol, los costos de manejo de los equipos, los costos de manejo son, los costos de existencia del mismo deporte son cada vez más altos. Y los equipos para competir, no solamente competir en el aspecto deportivo, sino competir en la existencia como empresa que necesitan para generar ganancias, para generar rentabilidad, para generar expansión, etcétera, necesitan de ese tipo de ingresos extra, que es al final entender que el problema de raíz del deporte es su paso a ser una industria y no ser eso, no ser un deporte que está mediado por experiencias comerciales o experiencias de mercado, sino ser como tal una industria que tiene dentro, por curiosidad, un evento deportivo. un tema que justamente me provoca tristeza, que es esta desconfianza en el deporte. Y voy a volverme un poquito pasional y romántico al traer a uno de los grandes poetas de América Latina, que es Mario Benedetti, en donde justamente algo que decía era lo bonito del deporte era antes de que fuera algo mercantilizado y algo visto como de empresa, ¿no? O sea, creo que lo bonito es verlo, sentir esa como conexión con el otro, con el de al lado, ¿no? Y esa inocencia se va perdiendo cuando te das cuenta de lo que hay atrás. Y no me refiero dentro de la cancha, porque es muy conocido justamente que inclusive los casinos dañan la misma competitividad entre los jugadores, ¿no? Hay tantos casos de amaños de partidos en donde ya se dejan ganar, donde se dejan meter goles. No es algo nuevo, pero también detrás de ello te das cuenta que esa industria depende y se sustenta la generación de ganancias. Entonces, el deporte podría decirse se cooptó, que es una esfera más de las que se cooptaron por el gran capital para cumplir otras funciones, generación de riquezas, acumulación de poder, participación ya en otros estados, en otros países, ya se podía hablar de ello, ¿no? Y uno de los últimos casos que creo que volviendo ahí es de nuestro máximo goleador de la selección mexicana y su traspaso al Real Madrid, que ahí documentaron que se debía a una contratación temporal y que entra y va de la mano con unos acuerdos entre el presidente entonces de México, Enrique Peña Nieto, y Florentino Pérez Ujú. para concesiones en el marco de hidrocarburos o una industria energética. Entonces, mientras muchos mexicanos celebraban como la gran loesa, que es llegar al mejor equipo del mundo, o al menos el que tiene una mayor capacidad de poder financiera y destroza todo lo que quiere, pero fue por pan y circo, ¿no? ¿Tú qué piensas en estas conclusiones de lo que hemos hablado, Freddy? Creo que sí es muy notorio que el fútbol ya no le pertenece a la gente, ¿no? No le pertenece a los aficionados, no le pertenece a quienes lo disfrutan como un deporte. Le pertenece al capital, le pertenece a los empresarios y le pertenece a un grupo de empresas que han puesto demasiado dinero, demasiado esfuerzo en convertirlo en una industria, ya sea las casas de apuesta, los casinos, ya sea la FIFA o ya sea incluso el gobierno de Estados Unidos con el último mundial. A esa es a la gente a la que le pertenece actualmente el fútbol. A nosotros, ¿qué nos pertenece? Nos pertenece el gusto y el gozo de verlo. Es lo único. Ya no nos pertenece el hecho de poder disfrutarlo ni siquiera, porque hasta para disfrutar ahora el deporte tienes que pagar entre 3 y 5 plataformas para ver al menos la liga mexicana. Y mientras más se transforme, mientras menos deporte haya en esta industria, más vamos a ver que menos le pertenece
a la gente el deporte. Y pues para eso me puse esta playera, no hablamos nada de ello, que no es oficial, es pirata, es de un Pokémon, es de Tandemaus, para que no digan que yo estoy nutriendo a la Federación Mexicana de Fútbol y Adidas, pero sí, el Mundial en México es un mundial en el que somos sede, pero que yo creo que ¿qué será? Uno de cada 100,000 mexicanos puede asistir, ya sea por la dificultad de conseguir un boleto, por los costos o incluso por la capacidad de tiempo que tienes para disfrutar tu vida fuera del trabajo. Eso es lo que ha llevado a lo que ha llevado el que el fútbol sea una industria a la fecha. Eso es en lo que se ha convertido. Creo que la conclusión más triste, la única conclusión real que tiene esto es una conclusión triste, y es que en los últimos 20 años creo que se nos arrebató lo más importante de lo menos importante, que es el fútbol, al menos porque es el deporte más popular del mundo, el deporte más visto, más consumido del mundo, y no creo que haya vuelta atrás de momento. O sea, no creo que vaya a existir un punto en el que este deporte, al menos este deporte, vuelva a tener condiciones dignas para ser visto, para ser consumido e incluso para ser practicado, porque también en la necesidad de tener más ingresos y más partidos, muchos jugadores se han quejado de las cargas físicas, ha habido también cada vez más lesiones y más problemas cardiovasculares, de corazón, de pulmones, etcétera. Bueno, al menos de mi lado, no veo una forma positiva, una forma optimista de tratar este tema. Voy a intentar yo ser esta vez el que tiene un mensaje positivo, porque tienes toda la razón. Tras siga viéndose como un negocio, tras los futbolistas, aunque ganen millones de millones, no dejan de ser asalariados reemplazables. Cristiano Ronaldo era la joya y era lo que más se defendía, y de repente llegó Mbappé y las estrellas, hasta la misma industria, ese talento ya se va produciendo cada vez más continuo y ya no es ver a un fenómeno como posiblemente lo era antes de manera romántica. Pero creo que me gustaría que pensáramos en una manera de resistencia, que el fútbol es de nosotros. Y el fútbol, hacerlo, verlo dentro de otras esferas que no sea de lo que es la FIFA, ¿no? A través de la piratería, a través de el goce con los amigos, y no de consumirlo, puede ser también una forma de generar ocio y de generar conciencia. Porque es también a través de la fiesta en donde surgen los elementos también revolucionarios. Y eso era algo que aplicaba mucho nuestro burgués favorito del capítulo, de las temporadas y del programa, que es Engels, ¿no? Engels se iba a pistear bien chido con la clase obrera, a vivir la fiesta, y eso al final de cuentas es el fútbol. En el fútbol, en la fiesta, en las celebraciones y en todo ello podemos hacer ese proceso de socialización y también de generación de conciencia. Pero para esto tenemos que hablar Marx, ser Marx conscientes y sobre todo decirle a la FIFA que se vaya al diablo por mercantilizar lo que más amamos el día de hoy. Sí, bueno, creo que en aras de ser positivo, creo que hay que recuperar la idea de que el deporte no solamente es verlo y no solamente es su gran industria. El deporte existe también en las ligas locales, en las ligas amateur, y el deporte existe cuando agarramos una pelota, agarramos un bote de plástico y jugamos. El confrontamiento lúdico debe seguir existiendo porque esa es parte de la conformación identitaria también que tenemos como personas, ¿no? Y recuperar esa parte del ocio también creo que es recuperar en parte el fútbol, más allá de lo que vemos en la tele, más allá del equipo al que le vamos, el deporte existe también en nosotros, y nada más quiero darle un pequeño shout out al proyecto de mi amiga Yuriko Hirai, que es quien ha estado organizando las retas masivas en Periférico, en Tlalpan, para protestar de manera pacífica antes del Mundial. Si tienen la oportunidad de verlo, si tienen la oportunidad incluso de asistir a una de estas retas, yo creo que vale mucho la pena. Durante todo el Mundial se van a seguir haciendo, es parte de la brigada antigentrificación, y esa es una buena forma de recuperar el deporte, ya saliéndonos de la industria y buscando ser un poco positivos. Bueno, pues si te parece bien, me pasas esos momentos y yo lo voy a compartir para que Claro, pues, le mano. caiga a jugar. Lo más chido es jugar, o sea, como conocer a gente, decir, a mí me pasa lo mismo, también soy asalariado, pues siempre juntos somos más fuertes. A pesar de que Freddy le vaya al Cruz Azul, enemistemos por dos equipos de la misma ciudad, uno que ha tenido mayor éxito que el otro, estoy hablando del Cruz Azul.
en la Pues no, historia, porque en los últimos años, la década pasada el Pachuca era mucho más grande que Cruz Azul. pero el histórico es Cruz Azul. En el histórico, sí. Por eso no vamos a dejar de ser camaradas, sentir y quejarnos del gran capital y sobre todo agradecerte por este tiempo de vida y trabajo que le has dedicado a esta conversación, a donde nos vamos con ese mensaje positivo. Claro que Muchas sí, amigo. gracias y recuerden, camaradas, denles un like, síganos, compártalos, porque esta es la forma también de que podemos hacer un poco de resistencia y conciencia. Nos vemos hasta la próxima emisión. Les TQM. Chao, chao.